Estamos con Analía Forti, ella es psicóloga social, es consultora psicológica, para decirlo precisamente, y Verónica Sebasti, también es psicoanalista y está con nosotros para hablar sobre esto, ¿no? Cómo se los contiene, cómo se los guía en un momento donde todavía no hay tanta precisión informativa para darles, pero ya cada uno entiende que la posibilidad de reencontrarse con sus familiares está verdaderamente difuminada. Es prácticamente una ilusión que eso suceda. Es una situación de mucha angustia, porque hay que pensar que la primera situación traumática es que ellos estaban con una situación de vida estable y este evento irrumpe en la vida como un acontecimiento totalmente imprevisible y ni siquiera tiene una resolución concreta. Vos decías hace un rato esto de la incertidumbre. Esta situación de incertidumbre genera mucha ansiedad anticipatoria y es una situación sumamente angustiante, con lo cual todas estas expresiones que estamos viendo a nivel emocional, estas reacciones tan intensas, son esperables, son totalmente entendibles y tienen que ser contenidas. Hay que permitirles, facilitarles la catarsis, la expresión emocional de ese enojo, de ese dolor, de esa rabia que tienen, porque es una de las etapas que tienen que poder cumplir, atravesar, para poder empezar a dar pasos hacia el afrontamiento de los resultados de este suceso, ¿no? Lo que pasa es que también es muy difícil, coincido, pero hay que agregar que frente a esto nos encontramos frente a una situación muy compleja, donde no se ha manejado ni la verdad ni los tiempos aparentemente correspondientes, con lo cual la incertidumbre se duplica. Porque en otro tipo de tragedias que el otro día estábamos hablando, bueno, como se va dando en el momento, por más dolorosas que sean, se puede hallar consuelo y contención rápida. Pero acá todavía los familiares están sin saber qué pasó exactamente. Y cuando vos te arrebatan la verdad, es muy difícil comenzar un duelo. Entonces, me parece que está mucho más complicado que en cualquier otro tipo de tragedia, porque acá no les otorgan el derecho a saber qué fue lo que pasó. Y es su familia la que está ahí. Y esto a veces también se mezcla con que tampoco los responsables o las autoridades saben qué pasó, ¿no? No es la misma situación cuando alguien le oculta la verdad a otro que cuando nadie tiene muy en claro qué es lo que ha ocurrido. Al menos esto según la versión oficial, ¿no?, que estamos escuchando, que claro, van contando los hechos a medida que están 100% probados, ¿no? Hoy daba el ejemplo de lo que para nosotros es una explosión y punto, para el vocero es siempre cuidando, ¿no? Teniendo en cuenta que no está 100% confirmado, aunque creemos que son altas las chances. Dice un evento corto, anómalo, singular, violento, no nuclear, consistente, con una explosión. O sea, hasta en los términos se aleja de quien va a recibir ese mensaje. Calculo que eso no debe ayudar tampoco. No, para nada. Aparte, bueno, no desconozco ahí cómo será la jerarquía o la forma de manifestar qué es lo que de verdad sucedió, que una de las familiares decía recién, bueno, pero si tienen la orden de no decir, bueno, la verdad que eso escapa a nuestras posibilidades, es muy complejo. En otro tipo de tragedias, si bien saber la verdad lleva muchísimo tiempo a veces, me refiero, por ejemplo, en Cromañón, quién había sido el responsable, quién cerró las puertas y demás, los familiares les quedó claro, o sea, llegaron y había determinado incendio, claro, o sea, se fueron o con el cuerpo o al hospital correspondiente. Acá hace una semana que esta gente se siente estafada, digamos, o sea, que están ahí, pero no es cierto, esa parte es como muy complicada. Esto que decía es una realidad, esta sensación, y digo sensación porque no podemos decir ha sido así, exacto, pero esta sensación de los familiares de haber sido abusados en su dolor, de haber sido mantenidos en una situación de no información cuando la información estaba, que no sabemos si es así, pero si así fuera, esto es un agravante, por lo que la licenciada decía con toda claridad, es imposible comenzar el duelo, esto lo único que hace es demorar el inicio del duelo porque no se puede simbolizar la situación real. Y agravarlo, por eso también los incidentes, tratar de, lo que no se puede poner en palabras termina exteriorizado, exacto, de la peor manera. Y hay un duelo que es social también, ¿no? Independientemente de cómo esto repercute en cada una de las familias, que ahora además conocemos los rostros, las parejas, el lugar donde vivían, la edad que tienen. Perdón, porque de ratos hablo en pasado y no debo hacerlo, porque no hay una confirmación al respecto, pero bueno, a veces se filtra eso que tiene que ver con lo que cada uno siente respecto de lo que pasó, pero lo dejo al margen. ¿Cuál es el duelo social? ¿Qué impacto genera esta noticia? Le pregunto a Analía, por su condición de psicóloga social, me imagino que debe ser objeto de tu estudio esto. Tal cual, hay una cuestión que a nivel de masas y a nivel de la comunidad, que también está vinculado con esto que estábamos hablando en relación a la verdad, que parece que no, pero es un tema que agrava toda la situación.
situación. ¿Por qué? Porque ya de por sí hay una situación de identificación y de empatía a nivel social con esos, digamos, con los tripulantes y con los familiares también. Claro. Y además hay una cuestión que tiene que ver con esta sensación de que estamos viviendo en una sociedad, en una comunidad donde podemos ser sujetos de determinados eventos que comprometan nuestra vida, que comprometan la vida de nuestros familiares, y hay un manejo de la información donde no necesariamente vamos a tener acceso a la verdad. Eso genera una sensación social de desprotección que no es para nada favorecedora en lo que tiene que ver con la construcción de la paz social. Mira, a propósito de amigos y familiares, les pido un minuto para que ustedes también escuchen el testimonio de una amiga de Alejandro Taliapietra, que es una de los tripulantes que se encuentra en este momento en el ARA San Juan. Agustina Rivas está allí con el móvil. Ahí la perdimos lamentablemente a Brenda, después de esa pregunta que le hacíamos, pero aprovecho eso que le preguntaba a Brenda para trasladárselo a ustedes, porque de esto veníamos hablando. Estamos en el piso con dos psicólogas, cada una dentro de su especialización y de su mirada coinciden en que lo que necesitan los familiares es información, es saber. Sí, aparte en lo que ella recién decía hay una cadena de descuidos, porque suponiendo esto que decían que bueno, que la nave era vieja y demás, es como que no los han cuidado, los mandaron al mar con una nave vieja, les fueron mintiendo. Digo, hay una sucesión de descuidos que hacen que, bueno, hoy los familiares, algunos sepan una cosa, otros otra, aparentemente, algunos tienen esperanza o no. Bueno, digo, es una sucesión de descuidos y mentiras, ¿no? Y encubrimientos. Entonces es muy difícil que de verdad esta gente pueda encontrar cierta paz. Es importante en relación con esto que la licenciada decía, no perder de vista cada uno de nosotros y como sociedad que hablamos del caso del ARA San Juan. Y ese caso son 44 historias de vidas con un montón de episodios y de dificultades y de obstáculos superados. Y no nos tenemos que olvidar que la vida es un derecho y es un bien jurídico protegido. Entonces, manipular información en relación a la vida de personas es algo de una gravedad social y emocional muy importante, muy importante. Difícil de sobreponerse, ¿no? Difícil de sobreponerse y espero y apelemos a la responsabilidad social de quienes manejen esta cuestión, que cuando se puedan determinar los resultados con certeza, estas personas tengan la contención y la contención y el apoyo que merecen en su dignidad humana por haber transitado una situación que realmente es de un nivel de gravedad emocional muy importante. ¿Y cómo es la contención, no? Justamente aprovechando que estoy frente a dos profesionales en ese sentido, porque de hecho la contención ya empezó, ¿no? Desde el momento en el que ocurrió el accidente y que concentraron a la mayor cantidad de familiares ahí en Mar del Plata. Tengo entendido que hay un equipo, pero en la práctica nunca sé cómo es eso, si es un profesional hablando con todos los familiares o si depende del caso, de cómo reaccionan. Hay distintas instancias, digamos, debería haberlas por lo menos. Está la parte grupal, que suele suceder, que es la cuestión con familiares, pero también está, por supuesto, lo individual y además lo de que cada familia vaya necesitando. Claro. Quiero decir, estaría entonces como la macroinstancia, que sería la parte de escuchar a todos los familiares y poder hacer algo con lo que ellos van brindando. Estamos hablando, por supuesto, de asistencia psicológica, porque me refiero que de la otra asistencia algo, por lo que escuché hay, sí, claro, desconozco cuáles son las instancias que están llevando a cabo psicológicamente. Y después estaría por cada familia y en lo individual. Hay algo importante en relación también a esto. Hay que tener en cuenta algo y no confundir. Cuando se hace una intervención en este tipo de sucesos, el nivel de evaluación que se hace no es el mismo nivel de evaluación que se hace en una situación de consulta, que por ahí se utiliza una técnica multimétodo. Claro. Aquí, tiene mucho que ver en la evaluación, la observación de la situación global y de la verbalización de los familiares que hagan los profesionales que intervienen. Entonces, también es importante tener en cuenta esto que decía la licenciada, que hay etapas. Hay una primera etapa que es la etapa de contacto, ¿sí?, entre la persona que está asistiendo y los asistidos, donde quizás ahí los cuidados son hasta de alguna manera más maternales, el abrazo, la contención, el brindar apoyo. Más kinestésico. Exactamente, exactamente. Una etapa más de catarsis que tiene que ver con permitir el desahogo emocional, y una última etapa en relación a lo que decíamos anteriormente, que tiene que ver con la verbalización de lo sucedido, para que de alguna manera puedan empezar a reconstruir toda esta situación tan inesperada y tan incierta. Agustina Rivas está trabajando en vivo
con una conocida, una amiga de un familiar que asegura que a ellos ya les informaron en Mar del Plata que los 44 submarinistas están muertos. Agus. Vamos a aprovechar para aclarar, porque mientras hablamos van pasando las imágenes de algunos de los 44 tripulantes. Muchos se preguntarán, bueno, ¿cuál es Damián, ¿no? El amigo de Brenda, que recién mostrábamos. Bueno, vamos a poner la foto de Damián, que recién varias veces ha pasado. Este chico que tiene 27 años es Damián Tagliapietra, es el amigo de Brenda, que recién escuchábamos, es el hijo de Luis, hace poco escuchábamos su testimonio también. Luis, el padre de Damián, este joven de 27 años, es el que ya públicamente dijo que el jefe de la base naval de Mar del Plata les confirmó que los 44 murieron. Este es uno de los rostros. Ahora que podemos verlos y nos sentimos un poco más cerca por ese motivo, bueno, ahora en el caso de Damián, este chico que ustedes ven allí de 27 años, conocemos un poco más de su historia, ¿no? Esto de veía al padre y el amor del padre por el mar, él decidió unirse a la Fuerza Armada, después decidió hacerse submarinista y tenía mucha vocación. Y hablando de vocación y de pasión, es a veces eso lo que enceguece y nos hace arriesgarnos o ponernos en situaciones de desprotección. Lo contextualizo, lo que pregunto. Decía recién Brenda, la verdad que ellos navegaban en una lata marina, un submarino que había sido reparado. Después vamos a ir sobre esto, porque también está en la página oficial de Tandanor, la empresa que hacía las reparaciones de este submarino, exactamente qué es lo que le hicieron a las baterías. No las cambiaron, las repararon. No significa, yo no soy especialista ni experta, no significa que las debieran haber cambiado. Probablemente si las repararon es porque así los expertos lo consideraron. Pero dejando esto de lado, todos los familiares dicen la verdad. Es que estaban navegando en pésimas condiciones en un submarino que no estaba a la altura de las circunstancias de lo que ellos emprendían. Y entonces, ¿es la vocación acaso lo que a veces puede hacer que no miremos el riesgo que supone esa actividad en la que estamos involucrándonos? Lo que pasa es que no nos olvidemos que en este caso pertenecen a un cuerpo del ejército, ¿no? Entonces, por lo general no se suelen cuestionar el accionar, o sea, te mandan a navegar ahí, ¿viste? El otro día pero podés minimizar en tu cabeza eso. Por ejemplo, te lo llevo a nuestra profesión. No, en un punto sí. ¿Cuántas veces nosotros como cronistas en la calle, por apasionados, terminamos haciendo cosas o nos vemos involucrados en situaciones a donde ponemos en riesgo nuestra propia vida? No un tiroteo, no sé, hay un derrumbe, te acercás lo más posible para poder ver y resulta que si vos dimensionás, estás haciendo algo que a donde en definitiva estás corriendo riesgo, vos sentís. Sí, coincido totalmente. Hay un punto porque esto que tiene que ver con la vocación y que vos decías con la pasión, también tiene que ver con la voluntad de sentido. Entonces, de alguna manera vos vas construyendo el sentido de tu existencia, muchas veces en relación a la profesión, dependiendo el monto de importancia que le pongas. Entonces, probablemente, bueno, muchas veces no les haga medir los riesgos. No obstante, también es cierto esto que decía la licenciada, que de alguna manera, si en esa situación, al tratarse de un cuerpo, lo previeran, ¿sí? No jugar a esta pasión y lo previeran, tampoco tienen muchas posibilidades de no participar de esas acciones. Claro, en las demás cosas quedan más a cargo tuyo. Exacto. Digamos. Entonces fui apasionado, me pasó tal cosa. En este caso está la pasión, pero también está la pasión de pertenecer a ese cuerpo, ¿no? El espíritu de cuerpo no hay que olvidarlo, porque esta diferencia de otras tragedias tiene que ver con eso, con el espíritu de obediencia, de cuerpo y de confiar en el otro. Exacto. Hay gente que se deja, digamos, cuidar por los superiores. El otro día hablábamos de cómo podrían estar esperanzados. Bueno, justamente si ponían la esperanza en el cuidado del otro. Cuando eso se corre, por eso está el enojo tan grande en realidad de la familia, porque más allá de la pasión, todos sabían que esto era una lata. Entonces se preguntan por esta cadena de responsabilidades. Más allá de qué año hayan tenido que arreglarlo, hoy lo seguían mandando al fondo del mar, submarino. Por eso digo, ni siquiera eso va más allá, después se verá. Pero en tal caso lo que yo me preguntaba es,
esta sensación que a los familiares les quedaba, que probablemente no hubiera ni sido conversado con los tripulantes. Probablemente ellos, como decís vos, por este espíritu de cuerpo, por esta cuestión de que forma parte de sus actividades y el reconocimiento, en definitiva, de haber podido llegar hasta esa instancia y emprender esta travesía, hace que por ahí ni lo refieras en tu casa como, bueno, mira, me despido de una manera un poco más especial y no tan rutinaria, porque yo no sé cómo voy a volver a esa situación. Tal cual. A eso me refería por ahí. Inclusive hay, con esto del espíritu de cuerpo, hay determinadas cuestiones que se van transmitiendo en este tipo de instituciones, que tiene que ver con el honor, con el orgullo de pertenecer, con engrandecerles el sentido de pertenecer a esa fuerza, justamente también con el sentido y con la intención de que puedan afrontar muchas veces emprendimientos y situaciones que son riesgosas. Y ellos se sienten cuidados por los otros, está este criterio de grupalidad. Por eso es tan grave, tan lesivo y tan doloroso, y se sienten tan vulnerables cuando de repente pueden percibir que hubo algún quiebre justamente en esa cadena de cuidados. Ahí se produce una rotura de lo que es esa cohesión grupal, ese espíritu de cuerpo empieza a verse deteriorado, y entonces el enojo y la rabia se incrementan. En un rato vamos a hablar del duelo social, ¿no? Porque esto lógicamente afecta a 44 familias. Indirectamente nos afecta a todos. Todos estamos con una expectativa muy grande. Hace poco lo comparábamos con la tragedia de los 33 mineros, que tuvo un buen final, o la tragedia de los Andes en el 72. En rato les vamos a preguntar acerca de cómo, como sociedad, podemos llevar adelante esta cuestión, el mensaje de las autoridades, que debería estar por llegar en cualquier momento, etcétera. Y también vamos a hablar acerca de la reparación. Este ya es otro tema que hizo la empresa encargada, ¿no? La famosa cuestión de la reparación de media vida, que terminó en el 2014 y que le debería haber dado al ARA San Juan 30 años más de buen funcionamiento. Por supuesto que es el único tema que en este momento nos conmueve y del cual vamos a seguir informando en un ratito. Hablaba un familiar, una persona como las tantas otras que están allí dándose ánimos en Mar del Plata, y me quedaba pensando algo que nosotros habíamos hablado acá respecto de otra situación con una especialista en tragedias. Ella tiene como trabajo asistir en el momento preciso de un evento traumático, donde ella planteaba que se desaconseja, por ejemplo, este tipo de rosarios colectivos o de rezos, o que estén en una situación donde todavía hay un nivel de tensión y estrés tan alto, todos juntos, o estos, por ejemplo, no sé, funerales masivos, que eso desaconsejan, que no es lo que se sugiere para poder atravesar de una manera más sana este tipo de situaciones críticas. ¿Cuál es su postura? A mí me parece que la desesperación lleva a poder hacer lo que se pueda. Acá hubo horas donde no se decretó una tragedia, hubo horas de espera. Entonces la espera justamente intentaron hacer un cuerpo como de esperanza frente a lo que no había, porque acá se trata de algo que desapareció, en un momento le perdieron el rastro, entonces se tenían entre sí. A veces ayuda a eso, forman como otro cuerpo donde pueden entrelazarse, y de hecho rezar les hace mantener cierta cuestión de esperanza. Insisto, estamos en el momento que no es que sucedió la tragedia, sino que estaban intentando rescatar algo de la esperanza, Ojo. Sí, ahí tiene que ver con esto que decía la licenciada. Cuando se interviene, hay protocolos. Y cuando se interviene en el momento en que sucede la situación y está definida, entonces hay que trabajar de manera personalizada, porque las reacciones y las maneras en que cada persona va a poder elaborar y metabolizar el evento va a ser diferente. Entonces no se puede trabajar en la grupalidad. Pero en esta situación, donde realmente no se sabe, porque acá el gran problema es esto, no se sabe, se infiere, hay una hipótesis, pareciera, aparece esta cuestión de que mientras no se determina que los cuerpos están, puede haber vida, pero por otro lado todo el contexto indica que no la hay. Entonces coincido con la postura de la licenciada, que en una situación de estas características, donde hay alternancia entre estados de esperanza y de desesperanza, poder sostenerse en la grupalidad cuando todavía hay muchos familiares que no han llegado, no se sabe cuál es el apoyo social que tienen las personas, me parece que lo grupal en este momento es algo que puede sostener. Absolutamente. Bueno, vamos a hacer un punto ahora. Les pedimos que nos acompañen un rato más, porque nos queda la cuestión del duelo social todavía, ¿no? Y sin llegar al duelo, porque todavía faltan algunos cabos que atar. Si este periodo de transición, este limbo, también es un limbo social en el que estamos todos los argentinos metidos. Ahora vamos a hablar
puntualmente de la reparación. Es otro aspecto del cual cada vez se habla más, teniendo en cuenta esta explosión que ya sabemos ocurrió. A partir de la confirmación de una explosión, esto ya por fuentes de Austria y de los Estados Unidos, nos queda la pregunta de, vamos a repasar otra vez qué fue lo que se hizo en esos 7 años de reparación de media vida, como se le suele decir a lo que se hace para que los submarinos duren unos 30 años más. Y toda esta información que vamos a leer está en la página oficial de la empresa Tandanor, que es la encargada principal de llevar adelante estos trabajos. Nos vamos a concentrar concretamente en esto que dice Diego, que es la reparación de media vida, y está descrito concretamente qué se le hizo al submarino y en qué años. Se planteó la necesidad de realizar este trabajo en el ARA San Juan por parte de la Armada Argentina. SINAR creó la gerencia de submarinos con el objetivo de conformar un equipo especializado para poder llevar adelante el proyecto y también recuperar capacidad que el país había perdido hacía décadas. Repito, estoy leyendo textual la descripción que hace la empresa Tandanor sobre las reparaciones que se le hicieron al San Juan, que son las últimas. La obra concretamente, y está descrito los trabajos. A los motores y los generadores. Se reemplazaron los 4 motores diésel MTU de 16 cilindros. Bueno, esto es una información técnica que mueven una igual cantidades de alternadores de 4000 amperes, etcétera, etcétera, etcétera. Después dice, asimismo el motor eléctrico, que es el que hace girar la hélice, recibió un mantenimiento integral con un reemplazo de los montajes resilientes que amortiguan la vibración, y hay una división, un segmento dentro de Tandanor que habla de las baterías, que es la cuestión esta, el desperfecto, que fue el único que fue reportado. Esto dice la empresa encargada del mantenimiento acerca de las baterías. Insisto, leemos textual la información que está en la página web, no publicada hoy, estaba publicado desde hace muchísimo tiempo, pero lógicamente hoy nos llama más la atención. Dice, también se le realizó un replacado y la reparación integral de cada una de las 960 baterías que hacen funcionar al submarino, y se repararon las válvulas y demás mecanismos del submarino para alcanzar su condición original. Yo hoy escuchaba sobre esto a un especialista en precisamente como un mecánico de submarinos, por así decirlo de una manera bien llana para que todo el mundo lo entienda, que de hecho él trabajó incluso en esta reparación del ARA San Juan, y explicaba, miren, no necesariamente porque se le haya hecho un replacado y una reparación en las baterías, eso significa que, es por eso se rompieron, porque no las cambiaron. Se repara y se revisa cada una de las baterías, explicaba el técnico. Y ahí se evalúa, hay que cambiarle la placa a la batería, por eso es el replacado, hay que cambiarle la placa, perfecto. Si con cambiarle la placa, que explicaba que era una placa de vidrio, incluso retuve esa información, ¿esto ok? ¿Se confirma? Perfecto. Se le puede dar sobrevida a ese submarino. Y si no se la cambia, digo, no empecemos a hilar finísimo en esta instancia, porque tampoco tenemos todavía la información concreta de qué fue lo que pasó con el submarino. Pero sí es información, es eso. No es interpretativo, es información. Está en la página oficial de Tandanor, ustedes lo pueden chequear, lo pueden leer con más detalle. Y lo que sí llama la atención es que no hubo el cambio de ni una sola de esas baterías, sino que es el replacado y la reparación de las 960 baterías. Por ahí hay un dato ahí en sí mismo o por ahí no. Eso después me parece que los especialistas lo podrán determinar. Entre los principales trabajos entonces están motores y generadores, lo que contábamos hace un rato, las baterías, y el tercer punto es la unión del submarino, porque también hemos aprendido en estos 8 días que en la famosa reparación que duró 7 años, porque es un plazo normal para este tipo de trabajos, se lo parte en 2, se lo divide en 2. Entonces, paso a leer lo que dice la página web respecto a la unión del submarino. La tarea de volver a unir el navío, que se realizó a fines de 2011, también entrañó importantes complejidades desde el punto de vista técnico, ya que no puede haber ningún error que comprometa la vida y la seguridad
de los tripulantes del buque. Y a continuación publican un video que en un rato le vamos a mostrar, en donde se ve justamente el trabajo que hacen con fines didácticos, ¿no? Pues una página web es para que el usuario común entienda a grandes rasgos qué es lo que se hace en este tipo de lugares. Lo que también explicaba Diego, este técnico, que me pareció muy, muy pedagógico sobre cómo nos traducía a nosotros algo que hasta el momento, por supuesto, no habíamos posado la mirada, es que se registra absolutamente todo. Hay un acta y entonces si vos le cambias 4 tornillos a una ventana, a una puerta, a una palanca, lo que sea, se anota al detalle exactamente todo y quién es el responsable en ese acta de esa situación. Es interesante porque, aunque la tecnología ha avanzado en otros sentidos, los registros son de puño y letra, están en una carpeta, en un acta, y no hay caja negra en el submarino. A diferencia de un avión, una aeronave, no hay. Y es curioso porque también me parece que va a ser una tarea muy, pero muy compleja reconstruir qué fue lo que pasó, teniendo en cuenta que no existe este mecanismo para registrar. Adrián Salonia nos está llamando desde Mar del Plata. Te escuchamos, Adrián. Diego, habías dejado algo interesante para hablar con nuestras psicólogas hoy invitadas del duelo, ¿no? El duelo social, ¿no? Y no sé si llamarlo duelo todavía, porque estamos todavía en este limbo, ¿no? En donde ya intuimos algo terrible, pero tampoco está confirmado. Y hay todo un país detrás de esto, como pasó con los mineros, y una vez más, como pasó en la tragedia de los Andes hace mucho tiempo, en el 72. ¿Cómo nos podemos ayudar? ¿Cómo podemos hacer para atravesar un momento así? ¿Y qué responsabilidad tienen las autoridades? No en este hecho en sí, sino digo como autoridades, ¿no? de un país, cómo se debe manejar. Hay cuestiones que son muy importantes en este tipo de eventos a nivel social. Es importantísimo para una sociedad poder confiar en las personas que los representan. Porque de alguna manera todo lo que es autoridad, Estado, cabezas de instituciones, ocupan ese lugar de figura del padre. Entonces tienen que brindar esta cuestión de protección. ¿Cómo nos podemos ayudar? En primer lugar, hay algo importantísimo que es llevar un mensaje tranquilizador, pero al mismo tiempo que el mensaje sea tranquilizador, la firmeza de la búsqueda de la verdad. En este caso y en todas las situaciones de estas características que ya venimos viviendo situaciones de este tipo, sucedió con el caso Maldonado, ahora sucede con esto, la verdad. En los tiempos en que la verdad sea certeza, ¿sí? Porque también hay que tener en cuenta esto, no se puede dar como verdad una hipótesis. Y también tranquilizar socialmente teniendo en cuenta lo siguiente. Es natural que frente a un evento de esta naturaleza se busque un culpable, ¿sí? En cualquier situación de pérdida y de duelo hay una búsqueda hay en primer lugar una negación y en segundo lugar una búsqueda de culpables. Aún en situaciones de una muerte natural sabemos que la persona cuando no encuentra un responsable se culpa a sí misma si no lo hubiera dejado ir, si no le hubiera permitido, si no hubiera salido. Entonces también hay que tener en cuenta esto. Hay que ver si hay, como Melina decía, eventos técnicos, si hubo alguna cuestión con la reparación o no, si hubo negligencia, si hubo impericia. Pero también hay que abrir esta posibilidad y tener en cuenta que a veces, no digo que este sea el caso, pero tener en cuenta que a veces suceden eventos que son inevitables, que son imprevisibles y que producen circunstancias terriblemente dolorosas y que no tenemos a quien asignarle una responsabilidad. No digo que este sea el caso, pero también tenemos que abrir esa situación porque esto forma parte de lo que implica la vida. Cuando esto sucede, hay que trabajar en actos reparatorios para que esta pérdida de alguna manera pueda tener un sentido, porque lo grave que se produce como consecuencia del estrés postraumático en este tipo de situaciones en los familiares es esa sensación de vaciamiento interior donde la vida pierde sentido. Entonces es muy importante poder trabajar en la reparación y en la recuperación del sentido y el poder reinvertir de alguna manera esos lazos de los cuales en este momento están trabajando de alguna manera en poder aceptar que quizás, como le decía Melina a este amigo, que quizás tengan que empezar a desasir, y eso es un trabajo que merece mucha responsabilidad y mucho cuidado porque realmente requiere un monto de energía psíquica muy importante. Ahora, decías de certezas, ¿no? Que en este momento el Estado es como nuestra figura paterna para reducirlo de alguna manera y que es necesario que nos den certezas. Por un lado decías, la certeza de que se está haciendo algo. En ese sentido creo que estamos todos de acuerdo en que se está haciendo mucho, vía ayuda a otros países y lo que está haciendo la Armada Argentina. Pero después certeza respecto a la verdad.
Pero ahí hay un problema, y es que el vocero de la Armada no tiene la verdad. Hay una intuición enorme de la famosa explosión, que tanto Austria como Estados Unidos dicen que ocurrió en tal lugar, la hipótesis de las baterías, pero no está 100% asegurado esto, no está la verdad revelada. Entonces, ¿cómo nos manejamos en ese sentido? Bueno, de todas maneras hay una verdad. A ver, tenemos que ser prolijos en cómo se baje la información, pero además tener la certeza de que se está hablando con la verdad. No importa que haya dudas, exacto, importa saber que se está en el camino de la verdad. Digamos, este es el punto. Entonces, ¿cómo nos tienen que cuidar? Diciéndonos la verdad. Sin ocultar. Sin ocultar. Hoy mismo, frente a un enfermo con una enfermedad terminal, hace años se le ocultaban un montón de cosas. Y hoy la persona decide qué hace con su vida y qué hace con el tiempo que le queda. En este caso es inadmisible. Si hay dudas, que las haya y que se planteen abiertamente. Dice este país tal cosa, dice este... Pero, o sea, el cuidado no es llegar exactamente con la verdad. De hecho, la verdad es un concepto bastante... Pero el tema es que sí... Y más en estos tiempos. Claro. Y ella dijo algo para mí impresionante. La verdad, todo lo que dijiste me pareció muy interesante recién. Esta cuestión, por ejemplo, en el caso que tenemos tan cerca, venimos tan acostumbrados a que se esté manipulando la información. Caso Maldonado es un ejemplo clarísimo. Que entonces terminan siendo culpables. O sea, no importa tanto o sea, tenemos que llegar a la verdad para quedarnos tranquilos. Después o a la mayor aproximación posible. Exacto, saber quiénes son los culpables. Incluso aunque hubiera sido que pasó espontáneamente, que hubo una explosión, bueno, lo que haya sido, aún así hay que hacer una investigación seria y devolverle a la sociedad ese derecho. Eso calma. Calma, pero además porque es un derecho saber tu identidad, saber qué pasó, saber qué les pasó a cada uno de estos 44. Y desde ahí poder elaborar. Exactamente, solo ahí se puede empezar a elaborar en el buen camino, porque si no empiezan elaboraciones plagadas de bronca, digamos, de otras cosas. Hablábamos recién más, ¿no? Claro, de cuestiones técnicas, y por eso estamos con Paula Avellaneda, y ella está en vivo con Horacio Calderón. Bueno, y nos queda esta sensación, ¿no? De buscar información. Bueno, hemos todos aprendido de submarinos en estos 8 días y sentimos que, lógicamente, nos falta aprender mucho. ¿Qué sensación les queda a ustedes en un momento como este, como profesionales? Yo rescataría, me gustaría de alguna manera cerrar rescatando algo positivo en medio de toda esta situación. Y es el interés social, la participación de la comunidad, esa capacidad de hermanarse en el dolor, de poder tener empatía por el otro, de estar pendientes de la información. Me parece que eso es destacable en los argentinos como sociedad, y también tener en cuenta la solidaridad de otros países del mundo, y me parece que de alguna manera muestra que la humanidad en situaciones de dolor que nos ponen en vilo en relación a la muerte se une en pos de la vida. ¿Cómo ves la cuestión? Bueno, me gustaría ser optimista. En realidad yo le tengo bastante miedo a la manipulación de la información y vamos a rescatar el tema de que la verdad acá es fundamental como cualquier cosa, que fue lo que más o menos estuvimos sosteniendo, y que de esa manera van a lograr que todos estemos un poco mejor. La verdad es muy trágico lo que pasó, pero con la verdad vamos a estar un poquito más sanos, en condiciones de afrontar el verdadero duelo. Ojalá puedan responder y estén a la altura de las circunstancias. Gracias, Por favor, a ustedes.